Ahí estamos. Estamos grabando. Hola, ¿qué tal? Esta ya es la penúltima sesión que van a ver conmigo. Espero que estén bien. Em, y bueno, a muchos de ustedes les ha llamado mucho la atención Pestalozzi y con justa medida. Entonces, no sé si queramos, que alguien quiere empezar trayendo a colación alguna reflexión, alguna duda, algún comentario sobre lo que hemos visto, porque ahora les dejé el texto de mis investigaciones. Ahora estaba viendo la carpeta y bueno, este PDF que les dejé está transformado de un EPUB, o EPUB, como se le dice en inglés. Entonces, no sé si alguien quiera, también tengo el libro que solo puede ser revisado en dispositivos Apple. Entonces, no sé si alguien quiera decir algo, comentar algo. Están muy calladas, muy callados. Sí, ya tienen permiso para prender los micrófonos. No, nadie quiere decir nada. Así estamos bien. Bueno, pues ante el silencio, que está muy bien, a veces el silencio, vamos a abordar en estas últimas dos sesiones un texto que a mí me parece fundamental y que no sé cuál sea su... Hola, hola Aldis, qué bueno que te integras. Les decía yo que vamos, tienen la liga ahí a la carpeta y bueno, el texto estaba desde la vez pasada. Ahora lo subí con suficiente tiempo y les pedía que leyeran pues la introducción a ese texto. No sé si tuvieron la oportunidad de revisarlo para que nosotros podamos, ¿cómo se dice? Pues arrancar. En realidad dejé yo la introducción que hizo el... Ay, aquí se me perdió el nombre. Bueno, lo hizo el traductor, eh, que es José María Quinta Cabañas. Sí, es un traductor español. Y pues las primeras hojas que tenían que pues leer eran pues básicamente les hacían un resumen de lo que es la obra pestalozziana y la importancia que tiene para la pues el pensar la educación y no solamente cómo Gertrudis enseña a sus hijos. Entonces, pues básicamente eso era lo que había que hacer. No sé si tengan alguna duda. O sea, era básicamente leer la introducción al texto y no el texto mismo. Ya del texto, lo veremos la próxima y última semana, ¿no? Entonces, no sé si alguien, o sea, normalmente yo no me gusta estar como repitiendo el argumento, porque pues por eso se dejan las lecturas, pero más bien eh, no sé si alguien quiera preguntar, decir algo, tienen los micrófonos abiertos. Digo, también lo podemos ir repasando en conjunto si no tuvieron oportunidad de leerlo. Entonces, no sé, digo, ese es como les pasé como digamos, bueno, la introducción está pues básicamente
todo lo que dice Pestalozzi y son sus reflexiones filosóficas. Entonces, pues es como para que hablemos del texto, para que ustedes puedan llegar a tener dudas, comentarios. No sé qué está pasando del otro lado de la cámara, pero si esperaban así nada más sentarse cómodamente a escucharme, pues no va a ser el caso. O sea, les puedo arrancar la problemática, pero me gustaría, a ver, ¿pueden por favor dar señales los que sí tuvieron oportunidad de leer la introducción? Ok, Mariana, gracias. Por lo menos alguien sí está respondiendo. Gracias. A ver, Mariana, por cualquier vía, ¿qué te llama la atención sobre la introducción que hace el traductor de la obra de Pestalozzi? Puede ser por chat, puede ser por cualquier vía. Sí, profe, deme un minuto, por favor. Yo organizo unas cosas del computador. Sí, sí, todo bien. Eh, Profe, yo tengo una Sí. inquietud respecto a la sesión pasada. Lo que pasa es que yo encontré una cita que me llamó la atención. Dice, Dios mío, ¿cómo darte gracias por mi miseria? ¿Sí? Ujú. Entonces, eh, hay dos lecturas, una negativa de, hombre, he pasado tanto y yo como Pestalozzi he pasado por tantas cosas que cómo puedo darle gracias a Dios por mi miseria. O está la versión positiva de la miseria que recibí de Dios me ha aportado tanto a mí y me ha permitido encontrar distintas estrategias para abordar la problemática en la infancia que como darle gracias a Dios por eso. Entonces, me parece bien y es como, digamos, una reflexión que me lleva a esa parte a, a pensar, hombre, debemos de agradecer el hecho de que a veces la pasamos mal. Entonces, pero también está por el otro lado. Sí, pero lo que siento es más bien si tú estás, o sea, lo que estás, ahora Mariana, te doy la palabra, gracias. Lo que siento que estás diciendo es cómo tiene que ser leído eso, si más que en tono negativo o positivo, que creo que es lo que estás queriendo decir, si es más bien una lectura en tono sarcástico o una lectura en tono como no sarcástica de cómo estamos entendiendo a Pestalozzi. Entonces yo siento que más bien Pestalozzi no es Rousseau, o sea, Pestalozzi no escribe en este tono, sino que él lo está agradeciendo sinceramente, o sea, no es irónico, no es decir, ay, gracias que me estás dando tanta miseria, sino que lo está realmente agradeciendo. O sea, porque la miseria está, o sea, pero no es negativo, sino que lo que está diciendo es justamente que la miseria le ha permitido llegar hasta donde está. Sí, sí, o sea, había ahí un componente del que poco hablamos cuando hablamos de los autores, pero sí hay una visión, ¿cómo decir? Pues profundamente religiosa del entender perdón, al ser humano eh, dentro de su propia, dentro de su propio quehacer en el mundo. Entonces, o sea, la misión que tenía Pestalozzi, o al menos así la veía, no pasaba o sea, pasaba justamente por, o sea, ver ese acto educativo como un acto religioso, que no necesariamente tiene que ser visto así, ¿no? Pero sí, sí, Daniel. Mariana, adelante. Hola, profesor. Bueno, en el texto de Pestalozzi sí me parecieron bastante interesantes varios apartados, en específico que se encuentran
muchas similitudes con Kant, de su pensamiento, de su obra, y que al igual también me pareció muy interesante cómo habían ciertos apartados que concordaban con pensamientos de Rousseau y otros que pues se encontraban un poco diferentes. Yo creo que algo que al igual me llamó la atención es lo que se refiere a la libertad, la verdadera y la buena libertad. Al Ujú. igual como lo que se menciona en esto, que está como en un término medio con el dominio y la servitud o la tiranía y la esclavitud. Esto sí me pareció muy, muy interesante, más que todo por la forma en la que se describe desde la tiranía y la servidumbre. Y algo que también me pareció bastante digno de recalcar es la libertad moral, pues como ella es la resolución del hombre de no ser ni un tirano ni un esclavo, sino estar en una autonomía personal. Gracias, Mariana. No, ahora voy a hacerte varias preguntas porque lo que dices es... se desconectó y me sacó del Zoom. Disculpen ustedes. Ya estamos de vuelta. Una disculpa. Yo decía qué raro que Claudia Patricia no me escucha. Pero a ver, te escuchamos. No sé si se logró escuchar lo que le dije a Mariana. Sí, que es muy interesante lo que ella dice, pero vamos a ver en qué se distingue. Pero antes, Claudia Patricia, ahora sí te escuchamos. Hola, profe, buenas tardes. Me excuso, yo entré cuando estaba hablando la profe Mariana, bueno, la compañera Mariana, porque apenas llegué de trabajar. No te preocupes, te escuchamos. Bueno, profe, me llamó la atención a mí, fueron tres puntos y tres cosas de la introducción del texto. Uno fue como el énfasis, no, cómo resalta este autor la teoría pues por decirlo de alguna forma, teoría de Pestalozzi, haciendo alusión a que está a la altura de la de Rousseau, pero hablando pues de que ambos creen como en esa bondad de los seres humanos. Entonces me parece muy, muy interesante esa posición porque Rousseau pues es una referencia muy importante en todo ese tema de la educación. La segunda fue este tema de la filosofía social, eh, como lo llama pues aquí en la introducción el autor, la filosofía social, ese como movimiento, por decirlo de alguna forma, así como ese pensamiento, no solamente desde el cómo se debe educar a los seres humanos, sino también desde esas ideas de equidad y de igualdad que hace merecedores a todos los seres humanos de las mismas condiciones para ser educados. No, porque pues Rousseau habla de un ser humano como sacado del mundo, Kant habla de, sí, de las instituciones sociales y todas estas cosas, pero ninguno se había centrado en esto de la igualdad y la equidad. Entonces no es solamente el cómo se educa el ser humano, sino de esa necesidad de igualdad para ser partícipes de esa educación. Y la tercera, que me gusta mucho, es la pregunta que se hace Pestalozzi sobre qué mueve a los seres humanos.
Entonces, dice el autor que a Pestalozzi le interesa más el sentimiento que la razón. Entonces, eso hace pues también como esa sensibilidad hacia el sufrimiento, por decirlo de alguna forma, o hacia la desdicha o pues todas estas condiciones que sufren los seres humanos que son vulnerables, como con los que él compartía, con su anécdota de que los llevaba a la casa y los bañaba y los peinaba, este tinte más de que no me interesa como tal descubrir una teoría filosófica, sino como dar también esa voz de la necesidad de igualdad. Ya no es el Kant, que también habla ahí pues de lo positivo y lo negativo que dejó la obra de Kant en él. Entonces ya no es el que tenemos que disciplinar nuestros sentimientos, disciplinar nuestras sensaciones o emociones, sino que darle importancia a ello porque ello es lo que mueve a los seres humanos. Entonces, esas tres cosas de la introducción me llamaron mucho la atención porque me parece que, como lo dice el autor, claro, es una apertura para todo el pensamiento contemporáneo. De allí para acá, leemos todos los autores que han hablado de educación y todos ellos, Oswald, Vygotsky, Piaget, Freire, bueno, muchos delante de él dan mucho énfasis, mucha importancia precisamente a eso, a las emociones, a los sentimientos, a lo que mueve a los seres humanos, más allá de la disciplina tradicionalista, como lo llaman algunas corrientes educativas. Ujú. Gracias, Claudia. Pues miren, con lo que tenemos, con lo que nos han dado Mariana y Claudia, podemos arrancar. Ya saben que los voy a condenar a tener hoy vamos a hacer una actividad tal vez un poco distinta. Entonces, a ver, voy a tratar de empezar por lo que le quería contestar a Mariana y voy a integrar lo que dice Claudia. A ver, primero el contexto de la obra. Esto es tal vez muy importante porque a diferencia, a ver, lo que vimos la vez pasada es cómo Gertrudis educa a sus hijos. Es un texto que hace parecer como si de verdad fuera un verdadero antropólogo. Entonces, recuerden que él ha publicado en varios volúmenes el texto que tal vez es menos leído, pero que es Leonardo y Gertrudis, y eso, digamos, va haciendo una reflexión en diferentes momentos, digamos, de cómo unos padres comunes y corrientes educan a sus hijos y qué cosas son positivas y qué cosas no. Espero que ahí vayamos bien. Esto sale publicado, como vimos la vez pasada, 1781, 1783, 1785 y 1787. Es muy fácil aprenderse eso porque es cada 2 años a partir de 1781. Y sin embargo, antes de que escriba cómo Gertrudis enseña a sus hijos, que es como un replanteamiento de su aproximación hacia pues su vida y obra, él, digamos, como dice la introducción, fíjense cómo se llama la obra, ahora habrá que presentarla propiamente, se llama Mi investigación, fíjense, es mi investigación. Ahora, eso en alemán es Forschung, que quiere decir, algunos de ustedes, o bueno, nosotros, si me presionan un poco, estamos como obligados a hacer investigación, ¿no? Nos dicen, investigación, en la universidad llevamos investigación y entonces, pero vean que acá el sentido de investigación, digo, voy a empezar por el título y no me estoy alejando de lo que trajeron a colación Mariana y Claudia. em, pero a ver, la cuestión es que mis investigaciones quiere decir las formas, está haciendo como una exploración personal, eso es. Hacer una investigación para alguien como Pestalozzi. Recuerden que para este momento, pues, él es abogado, se ha dedicado a, pues, proyectos sociales, en fin, es decir, todavía no o sea, ya ha tenido como experiencias como educador, esto es importante, pero recuerden que Pestalozzi, a diferencia de Canto Rousseau, no estudió filosofía. Eso también puede ser una virtud, bueno, un vicio o una virtud, como lo veremos. Entonces, lo que está tratando de hacer Pestalozzi es
tratar de hacer eso, una reflexión sobre sus pensamientos en torno, fíjense, una cosa muy interesante, el curso de la naturaleza en el desarrollo del género humano. Sí, esto en realidad hay otras influencias de Pestalozzi que no, normalmente en los programas de pedagogía no nos enseñan, pero hay que ver qué es esta cosa del curso de la naturaleza, ¿sí? En justamente cómo está entendiendo el desarrollo del género humano, ¿sí? Entonces, este creo que, o sea, el título, por más de que sea como un título muy largo y a algunos les parezca, em, pues pues sí, tal vez demasiado largo para el siglo XX o XXI, pero lo que nos dice el autor en este, como en esta gran obra, ya tendrán el placer de escudriñar a Pestalozzi y cómo escribe, para bien y para mal. Lo que está tratando de decir es, como dice el autor de la introducción, que es el traductor de la obra además, no casualmente, esta idea de que la naturaleza está ahí, está presente en todos nosotros. Esto que ha dicho Claudia al final es sumamente importante. Entonces, la cuestión es que la naturaleza y la cultura no son cosas diferentes. Repitiendo. Es decir, la naturaleza humana está hecha de tal manera que nos lleva a ser entes sociales. Y aquí está, para mi gusto, el gran parteaguas con por lo menos Kant y Rousseau, o Rousseau y Kant debería decir. Voy a tratar de decirlo con más palabras, pero acuérdense que me ayuda mucho sus reacciones, saber que no están dormidos. Entiendo que muchos están en el celular, sé que muchos tenemos, y me incluyo, y eso que estoy en mi casa. Tenemos, ¿cómo se dice? Internet, pues que no es constante, en fin, pero bueno, sí, me ayuda a mí mucho porque si no siento que estoy hablando conmigo mismo y es muy, muy extraña esa sensación desde la pandemia, pero bueno, por eso se los pido, no por otra cosa. Entonces, voy a tratar de retomar. Lo que está tratando de decir Pestalozzi con respecto a Rousseau es que estoy de acuerdo. A ver, voy a tratar de hacer, a reelaborar, digamos, una especie de diálogo, ¿sí? Que no existió, pero sí existió teóricamente. ¿Cómo lo sé? Pues porque estamos haciendo una lectura comparada de sus teorías. A ver, voy a hacer como este acto de un supuesto diálogo, ¿no? Pestalozzi le diría a Rousseau. Recuerden que Pestalozzi es posterior a Rousseau, es el más joven de los tres que nos ocupan en este caso. Pero le dice, señor Rousseau, usted tiene razón, todo nace puro en las manos del creador. Y es decir, hay algo que es natural en el ser humano, pero a diferencia de Rousseau y la educación negativa, vean, aquí es como una cosa que como ya indicaba bien Claudia, yo creo que Pestalozzi por eso va a ser mucho más influyente que incluso Rousseau y Kant. Ahí les va. La cuestión es que sí estamos de acuerdo en que la naturaleza humana es una cuestión que, digamos, problemática para nosotros mismos. Es decir, el ser humano, contestándole, porque Pestalozzi, bueno, en los círculos de los que lee Pestalozzi, se hablan de este tipo de cuestiones, aunque tal vez Pestalozzi no sepa que esto es básicamente Aristóteles. Eh, entonces tiene una postura aristotélica. Para los y las que no tengan muy claro su Aristóteles, voy a hacer aquí un pequeño paréntesis. Les estoy tratando de brindar las herramientas mínimas porque pues ya Mariana y Claudia han dicho como cosas importantes. Sigo recordándoles que si me quieren, ¿cómo se dice? Interrumpir, por favor háganlo, pueden prender el micrófono, levantar la mano o lo que corresponda. Pero entonces, a ver. La cuestión es Aristóteles. Estoy en un paréntesis, ¿sí? Ahora regreso a Pestalozzi. Aristóteles, en su Ética Nicómaco, que es tal vez de las tres obras de ética que tiene Aristóteles, en la que tiene mayor detalle para poder explicar
esto del justo medio. ¿Qué es el justo medio? A ver, tenemos una parte deliberativa del alma, dice Aristóteles. A ver, para empezar, no sé si esto les ayude, no les ayuda, porque no tengo la capacidad de ver sus ojos, de decir, el profesor ya se fue de vacaciones, no me interesa Aristóteles, o sí, está quedando claro. Pero bueno, se aprecian mucho sus reacciones. Gracias. Gracias, Mónica. Gracias, Sócrates. Bueno, a ver, entonces, Diana, etcétera, ya no voy a mencionarlos, pero eso que me están diciendo está muy bien. A ver, entonces, para Aristóteles hay dos tipos de virtudes, ¿sí? Vamos a empezar por ahí. Las que denomina dianoéticas y las que denomina éticas. Esto depende por qué parte del alma, y esto está en De Anima en Aristóteles, es decir, también Aristóteles hay que leerlo de manera transversal. Para Aristóteles, la virtud es una posibilidad a la que se llega con el alma. Y el alma tiene diferentes, digamos, diferentes formas o atribuciones que tiene el alma. Una de ellas es la famosa dianoia, ¿sí? No voy a hablarles de todas, pero voy a hablarles de dos. Es decir, tenemos la dianoia. ¿Qué es la dianoia? Es la capacidad que yo tengo de decir, de seguir una cuestión lógica, ¿sí? Es algo de lo que yo entiendo, ¿sí? Por ejemplo, yo les puedo decir, a ver, ¿cómo se hace una multiplicación o cómo se hace una suma? Yo tomo tal elemento y voy determinando un proceso. ¿Ustedes lo entienden? Qué bueno. Eso para Aristóteles es la dianoia, es decir, es la parte del alma que es racional, diríamos hoy en día, que es argumentativa, que yo puedo decir de esto se sigue esto y de esto se sigue esto y de esto se sigue esto. Yo una vez que lo entiendo, nunca se me olvida, ¿sí? Es una cuestión que tiene que ver con que el alma simplemente siga un razonamiento lógico y por esto, tanto lo que dice Mariana y Claudia, por eso me tuve que ir a Aristóteles, porque está presente en Pestalozzi, pero por otro lado, em, tenemos la parte del alma que es deliberativa o frónesis en griego, ¿sí? Entonces tenemos dianoia, frónesis y tenemos otras partes, pero el día de hoy no las voy a tocar. ¿Qué es la capacidad fronética? O sea, de frónesis. Es lo que he dicho también en castellano, la capacidad deliberativa. Es la capacidad que tiene el alma de decidir en situaciones concretas. A ver, por ejemplo, al azar. Dilmer Díaz te estoy volviendo bogotano. Si esto es una ofensa demasiado o antioquiano. Vamos a hacerte de Medellín, Dilmer. ¿Por qué? Porque me puedo equivocar, porque podría ser mexicano. Pero bueno, Dilmer está en su ciudad y tiene que decidir, por ejemplo, va tarde a la universidad y tiene que decidir qué hacer. Sí, correr y llegar tarde a la universidad, llegar sin comer, o si tiene que mejor comer, perder la clase, perder los apuntes a un colega o una colega. ¿Me entienden? Eso no lo puede saber la dianoia. Qué bueno, Dilmer. Espero que nunca tengas. Bueno, siempre el ser humano está constantemente en ese tipo de decisiones. ¿Qué hago? ¿Sí? Cuando hay que elegir. ¿Hasta aquí voy bien? Sí, porque luego tengo que explicar filosofía en este espacio y es muy simpático. Sí, sí, vamos bien. Entonces, lo que está diciendo Aristóteles en su Ética a Nicómaco es que la ética hay de dos tipos. Está la ética, están vamos a decirle, las virtudes, que son dianoéticas, de las cuales no voy a hablar. Y es maravilloso y muchos profesores de filosofía de la educación se detienen a decir que hay cosas que tú entiendes o no entiendes, pero una vez que lo entiendes, ya lo entendiste. Entonces, yo no voy a hacer un libro, dice Aristóteles, estoy glosando a Aristóteles, para simplemente, este, digamos, hacer algo que ustedes van a entender. De lo que sí voy a hablar son de las virtudes que son éticas, que dependen de la frónesis. ¿Queda claro? A mí no me importa que alguien sepa lo que es bueno o malo. Yo te digo, a ver.
Lucas, estoy inventando y estoy diciendo sus nombres al azar. Apréndete que, ¿no? La ética es la rama de la filosofía que estudia X, Y o Z. Lucas se lo aprende, está usando Dianoia. ¿Vamos bien? Pero la cuestión es que, ¿cómo hacemos para que Lucas aprenda a usar no la dianoia, que también es importante para Aristóteles, sino la frónesis, es decir, la capacidad deliberativa? Y ahí es donde merece todo, bueno, yo me atrevería a decir 2 libros y medio, es decir, la ética eh, a Nicómaco, la ética Eudemia y la Magna Moralia, como se le conoce en latín. O sea, ¿me entienden a lo que voy? Y para mí ese es el rasgo educativo en Aristóteles. ¿Por qué me fui hasta Aristóteles? Porque Pestalozzi y Rousseau y Kant son aristotélicos en cierta medida, por la propia tradición filosófica europea. Entonces, todo el libro de Aristóteles es cómo hago para que alguien desarrolle las virtudes, no las, no las dianoéticas, sino las éticas. Es decir, que Lucas, vamos a suponer que Lucas es muy pequeño y yo soy su educador, como se estilaba en la antigua Grecia, ¿no? Inclusive con los macedonios, aunque bueno, no voy a entrar en esos detalles. Pero ¿cómo hago para que Lucas crezca y pueda tomar decisiones aún sin su educador? ¿Ya vieron la cosa más importante? Ese es el vínculo entre la ética y la educación. Esto es Pestalozzi, no se me ha olvidado, no crean que como no sé nada de Pestalozzi, mejor les hablo de Aristóteles. No, 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 todo lo contrario. A ver, entonces, lo que está pasando es que se tiene que, a ver, ¿qué es? Si es una cuestión deliberativa, ajá. Si es una cuestión deliberativa, ¿cómo logramos que Lucas, y ni modo, Lucas, te tocó, a lo mejor tú eres el que tienes la respuesta, a lo mejor los demás ayúdenlo? Ajá. ¿Cómo hago para que Lucas sea una persona ética si no es con la mera razón? En lo que alguien se anima, esta es mi hermosa crítica, bueno, esa la hago yo, a nuestros sistemas de enseñanza de ética contemporáneos. Sí, porque hagan de cuenta, como que la forma de enseñar ética parece que es dianoética, es decir, que nos dicen qué debe ser y nos enseñan cosas y nos enseñan reglamentos, normas, leyes, nos enseñan que es un ciudadano, nos enseñan otro tipo de cosas, pero esto no es la forma en la que Aristóteles diría que es como uno llega a ser o adquirir las virtudes éticas. ¿Alguien quiere atreverse a adivinar cómo está proponiéndolo Aristóteles? Pista, pista, tiene que ver con el justo medio, pero ahora lo voy a explicar, pero quiero escucharlos a ustedes. Profe, esa capacidad no se, de pronto no se desarrollará a partir de la experiencia, pues que también es trabajado en Kant, pues el que es el concepto de experiencia. Muy bien, Aldis. Muchísimas gracias. Escucho tu voz y gracias por compartirla. No solo la voz, sino lo que dices. Es verdad, es decir, lo tenemos que practicar. ¿Queda claro? Entonces, no es que uno de inmediato, este, ya tiene esa virtud. Entonces, claramente está en Rousseau, claramente está en Kant y claramente está en Pestalozzi y Aldis. Muy bien. Pero entonces, de lo que se trata justamente es de ir acompañando esos procesos deliberativos, ¿sí? Que tenemos y que tenemos que acostumbrarlos para que pues podamos en cierta medida entender el justo medio. ¿Cuál es el justo medio para Aristóteles? Dice, y con esto cierro Aristóteles y regreso a Pestalozzi, la virtud es el punto medio entre dos vicios, uno por exceso y otro por defecto, dice. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, él lo ejemplifica en Ética Nicómaco diciendo que, por ejemplo, ¿qué es la valentía? Es el justo medio entre la temeridad. La temeridad es cuando uno actúa sin tener ni el más mínimo, así como miedito a nada, ¿no? Es como cruzar una avenida principal en cualquiera de nuestras ciudades, en medio del tráfico, sin, ¿me entienden? O sea, eso es ser temerario.
Y por otro lado, ser temeroso es que uno no puede ni siquiera dar un paso. Entonces, el justo medio aristotélico es ese punto que, esto es lo más importante, como bien señalaba Aldis, es en cada circunstancia hay que ir encontrando ese punto medio, ¿sí? Ese es el famoso punto medio aristotélico. No es una receta, sino que tiene que ver con la forma en la que los seres humanos nos vamos encontrando. Y si Lucas o Dilmer, ¿me entienden? Llegó tarde. Sí, Claudia, ni mucho que queme al santo, ni poco que no lo alumbre. Es un dicho popular. Pero lo más importante que quiero agregar es que depende de las circunstancias en las que nos encontremos. O sea, no hay nada que esté dado a priori para que en cualquier circunstancia esto se dé. Pero si se dan cuenta, como bien ha dicho Aldis, esto podría ser Rousseau, esto podría ser Kant o esto podría ser Pestalozzi. Toda la noción, como Aldis ha indicado muy bien, de experiencia, tiene que ver con esto, con la forma en la que se tiene que practicar. Pero entonces regreso a Pestalozzi, a menos que haya alguna duda, algún comentario, porque para mí era importante. No, profe, hasta ahí. No. Sí, Ah, ya. A otro seminario con Aristóteles, dice. Norma Isabel comparte un Instagram, en mi computadora no tengo, pero, ok. Ya entendí, me entendí. Ok, gracias, Mónica, vamos bien. Norma dice, hablando de ir sin miedo, hablando de la temeridad. Muy bien. Es que la temeridad y la temerosidad. Bueno, listo. Entonces, regreso a Pestalozzi. Ajá. Eh, Pestalozzi le está diciendo a Rousseau y a Kant, es verdad, hay algo que da la naturaleza, pero esas formas en las que esta naturaleza se va expresando en el género humano, señor Kant, no solo es la razón, como ya se ha dicho, no solo es digamos, los entes sociales no son, señor Rousseau, los que corrompen al ser humano, sino más bien somos todos, o sea, la sociedad, el género humano es en donde se va encarnando ese espíritu de naturaleza. ¿Sí entienden que ahí hay una postura pestalozziana, este, interesante? Si alguien no la puede identificar, lo voy a repetir. A ver, partamos del supuesto de que sí hay algo dado por la naturaleza. Dos, eso natural, a diferencia de Rousseau, se va a expresar, dado que así somos los seres humanos, en instituciones sociales, en individuos que viven, crecen en familias. Hola Gertrudis, hola, hola Leopoldo, ¿sí? Sí se llama Leopoldo, siempre le cambio el nombre. Leonardo. Leonardo, exacto, ven, gracias. Iba a decir Leonardo, sí, gracias. Siempre le cambia el nombre al esposo de Gertrudis, disculpen, pero son personajes ficticios, ¿verdad? Bueno, sí, Leonardo, sí, Gertrudis. Es decir, Leonardo y Gertrudis, los padres, y esto es Pestalozzi, encaminan la naturaleza de cada uno de sus hijos de las formas en las que la sociedad les ha dado. Algunas de ellas son correctas, otras no las son. Ahora, ¿quién es el que tiene que ir encontrando eso? Y ahí es donde lo que agregaba Mariana y tocaba tangencialmente Claudia, ese es el papel social de la educación que a Claudia le llamó la atención y que de aquí en adelante va a ser única e irrepetible. Es decir, el ser humano, con todas sus formas, su razón, su emoción, sus amores, sus odios, todo eso es el ser humano en la propia sociedad. Pero entonces, no he dicho cuál es la propuesta de Pestalozzi, pero bueno, ya la vimos un poquito en cómo Gertrudis enseña a sus hijos, ¿sí? Pero le está criticando a Rousseau esta idea de la educación negativa. Es decir, lo negativo no está a priori en la sociedad y raptemos al Emilio y saquémoslo de la sociedad como un niño de una clase alta. Tampoco, señor Kant, lo que hay que hacer es, digamos,
poner el énfasis en la razón. Es verdad, señor Rousseau, señor Kant, con usted estoy de acuerdo en el concepto de educación pública. Pública, recuerden que es de que varios niños vayan descubriendo, pero no, el énfasis no es solo que descubran la ley para ser ciudadanos que actúen no conforme a la ley, sino según la ley, ¿sí? Entonces, el énfasis es que esa sociedad compleja y todos sus actores sociales son quienes educan. Entonces, no parecería que en Pestalozzi, y ahí hay discusiones, por ejemplo, Luzuriaga dirá, pues Luzuriaga es muy kantiano a mi forma de ver, que la sociedad no es que Pestalozzi tenga como una idea más como superior de cómo debe educarse a la gente. Aunque, pues, si ustedes ven cómo Gertrudis enseña a sus hijos, pues parecería ser que es lo que está diciendo. Es curioso y me gustaría saber su opinión. Voy a decir algo más y ahora escucharé lo que tengan que compartir. ¿Cómo les parece el tono? Y por eso primero dejé Gertrudis antes de mis investigaciones. ¿Cómo ven ustedes a Pestalozzi en el sentido de decir, a ver, sobre hay que enseñar esto y luego esto? Y luego esto y luego esto en este orden. Y eso permitirá que cada uno em, de las mujeres que se llamen Gertrudis pueda tener a un individuo que no necesariamente sea racional, sino que sea un individuo que cumpla con lo que se espera de él en una sociedad. Dice profesor, que no sé cuál es tu nombre, profesor, pero bueno, dice, todo ejercicio ético exige reflexión. Pues sí, lo que en la época del siglo XVIII del que nos estamos ocupando, 18 y principios del XIX, profesor, la cuestión es que está, pues, en términos por lo menos kantianos, está no, acuérdense que moral y ética, lo expliqué tal vez cuando vimos a Kant, eh, no se entienden como dos cosas diferentes. En la época de Kant, él le llama la moral autónoma, aquella que no es razonada, diré, perdón, la heterónoma, ya estoy diciendo mentiras. Es decir, es aquella que me ha sido dado por alguien más, ¿sí? Ahora contesto, Claudia. Y la moral autónoma es aquella, profesor, que ha pasado por cierta reflexión. Eso hoy en día los libros de filosofía lo enseñan. A la primera le llaman moral y a la segunda la llaman ética. Pero en la época de Kant no había esta distinción porque moral viene de la palabra mos moris en latín, que quiere decir costumbre, y ética viene de la palabra griega, ethos, que quiere decir costumbre. Entonces, ética y moral podrían ser lo mismo. Kant se ve en la necesidad de decir moral heterónoma a moral autónoma, y ese tránsito sí es reflexivo. Sí, espero haber sido claro. En Pestalozzi, como no es filósofo, yo siento que hay como, no necesariamente reflexión, sino siento que tiene que haber reflexión guión práctica. Lo que vimos con Kant, como que Pestalozzi es el mejor kantiano en ese sentido. O sea, ¿ven cómo son mis investigaciones? Mis investigaciones es un libro teórico sobre su práctica educativa. Punto. Ahora ustedes me van a decir, oiga, profe, pero está acomodado como raro, ¿no? O sea, como que le entiendo más acá. Sí, porque Pestalozzi no era filósofo y se le nota, pero eso no quiere decir que no sea un ejercicio teórico. ¿Sí? ¿Soy claro? Díganme si sí, si no, y mientras contesto a Claudia lo que puso en el chat, dice, si yo podría repetir eso del orden de lo que se enseña, por favor. O sea, a ver, la cuestión es que en Gertrudis, que es un texto 10 años posterior a este que había que leer para hoy, eh, ya hay como una metarreflexión y hay como un orden de las cosas en las que tienen que ir sucediendo. Aunque, por ejemplo, en Leonardo y Gertrudis, en sus 5 versiones, hay algo
tú como padre, o sea, por ejemplo, piensen en Leonardo y Gertrudis. O sea, un padre no va a educar a sus hijos con, con esta forma como ordenada. Entonces, tenemos ahí un problema en el sentido de que el Pestalozzi de cómo Gertrudis enseña a sus hijos parecen como, voy a decirlo en términos del siglo XX-XXI, como una especie de módulos que podrían leerse que están acomodados, pero también podría leerse como no necesariamente, porque si tú lees Leonardo y Gertrudis, la cuestión es que la experiencia de quien educa, es decir, de los padres en este caso, o de un educador en términos generales, nunca la verdadera educación, porque esa es la gran distinción. O sea, parecería ser que la enseñanza tiene esta necesidad programática que en el siglo XX llamamos, bueno, ya desde la antigüedad ya se llamaba didáctica. Es decir, yo no puedo enseñar la multiplicación sin entender la suma. Aunque hay colegas que, por ejemplo, proponen ciertas cosas sobre cómo enseñar la suma y la resta, en fin, no voy a entrar en esas discusiones. Pero, por ejemplo, cuando uno educa con todo desde la perspectiva pestalozziana. Es decir, cuando hay alguien que, no sé, uno de mis hijos, yo siendo Leonardo, de pronto veo que le robó algo al hijo del vecino. Ahí no empiezo yo a decir como que ahí no entra así como la didáctica pura en donde dices objetivo, que ahora Lucas vas a ser mi hijo por el día de hoy, ¿no? Que mi pequeño Lucas entienda que está mal robar. Es que no pasa por esas vías como didácticas de enseñanza, sino que es, o sea, cuando te enteras, ¿no? O sea, cuando yo me entero de lo que hizo Lucas con que le robó no sé qué al hijo del vecino, ¿no? Pues claramente voy y hablo con Lucas y me sale la cuestión, pues, intelectual, o sea, porque yo sé que, yo digo, no, 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 mi querido Lucas, mi pequeño Lucas, no, 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 no. Es decir, es mi obligación moral, pero además, o sea, hay un grado de reflexión, pero también hay un cierto enojo, es decir, entonces, en lo que está haciendo Pestalozzi es como tratar de la verdad, una excelente pregunta de examen. Sí, la chancla, ¿no? Que también tenían en la Grecia antigua, está como dice Claudia en el chat. Hay ahí una cuestión en donde no estoy seguro cómo lo ven y de lo que yo he leído, tampoco he leído tanto, pero sí he leído unos 5 o 6 autores, que podría, por ejemplo, una buena pregunta de examen podría ser, ¿cómo distingue Pestalozzi? em, la educación de los hijos de la enseñanza? ¿Sí? Les estoy pasando el examen. Dos, no, no es cierto, no hay examen, nada más. Este, por ejemplo, ¿cuál es el papel de los padres de familia al educar? Ajá. Siendo que no son especialistas en matemáticas, historia, etcétera. Este problema se le llama en la antigüedad el problema de educare, lo voy a poner en latín, in loco parentis, que quiere decir literalmente educar en nombre de los padres. Es decir, ¿por qué mandamos a nuestros hijos a la escuela? Esto es posterior a Pestalozzi, ¿eh? Esto es finales del siglo XIX, porque justamente los padres no saben todo eso, entonces vamos a quitarles esa carga a los padres y por eso en el siglo XIX es muy interesante que en los países de habla hispana se hablara no de educación pública, sino de instrucción pública. Es decir, porque lo que hacían la mirada de los últimos 20, 30 años en nuestros países, por lo menos latinoamericanos, era que al construir estados nacionales, el Estado podía asumir para sí la instrucción pública, es decir, todo esto que ustedes le llaman de cómo Gertrudis enseña a sus hijos. Es decir, cómo un padre campesino va a enseñar matemáticas, ¿no? O historia o biología, ¿no?
Pero fíjense qué cosa más interesante, y ahí yo siento que hay que regresar a Pestalozzi. En ningún momento se le quitaba al padre o a los padres de familia o a la familia en su conjunto la responsabilidad de educar. Como dice Claudia, la chancla. ¿Sí queda claro? Lo que estoy diciendo, pueden no estar de acuerdo con mi argumento. Sí, había como una, ya bien porque esto es interesante desde la teoría de la formación, porque no uso la palabra formación, pero sí hablo de cómo hablaban nuestros países a finales del siglo XIX que distinguían instrucción de educación y cómo esto tiene que ver con cómo lo ve Pestalozzi. Es decir, ¿cómo lo ven ustedes? Profe, pero entonces sería que si bien la instrucción pública se iba a encargar, o sea, va a encargar pues como de unos saberes específicos, en este caso los pones matemáticas, español, pues estas disciplinas, eh, bien así la familia tenía esa responsabilidad o quedaba con esa responsabilidad educativa o educadora en lo que acabamos de ver con Aristóteles de la virtuosidad, no sé, pues como en este lado pues de la educación, por así decirlo. Sí, correctamente, Alice. Ese es mi punto. Eso es Pestalozzi. ¿Y por qué a Bañano y Visalberghi? Cuando uno tiene esta formación teórica, dices, espera un momento, Pestalozzi no será filósofo, muy abogado, lo que tú quieras. Podemos romantizarlo y decir que tenía su camisita rota porque había gastado todo su dinero. Así son las biografías por si alguien no las ha visto, ¿no? Se gastó todo su dinero, el de su esposa, en ir encontrando cómo se expresaba la naturaleza en el género humano, ¿no? Pero entonces, Abañano y Visalberghi en Historia de la Pedagogía, por eso dicen que hay por lo menos en la tradición europea u occidental, este, hay un antes y un después de Pestalozzi, porque Pestalozzi se da cuenta de que le brinda a la sociedad esa característica de educación que en todos los textos canónicos de teoría o filosofía de la educación no existen. Siempre el que escribe sabe, hombre blanco, bueno, por lo menos hombre, ajá, sabe mejor que las mujeres nodrizas. Es decir, Kant va a decir, no, qué horror con esas nodrizas que no saben, que lo único que hacen es consentir al niño, que no sé qué, que no sé cuánto, pero lo mismo tienes tú en Plutarco sobre la educación de los hijos. O sea, no sé si alguien ha tenido la oportunidad de leer ese hermoso ensayo de Plutarco sobre la educación de los hijos, ¿no? O todas las cuestiones de Séneca. Es decir, yo siento que es una enorme virtud de Pestalozzi que no sea filósofo, porque no se coloca desde ese lugar del yo sé. O sea, vean a Rousseau. Rousseau abandonó a sus hijos, pero de lo que te estoy diciendo yo lo sé. ¿Sí? Entonces, Aldis, esto que tú estás diciendo es fundamental, porque lo que está haciendo Pestalozzi es que está diciendo, o sea, el problema que quiere Claudia, la primera pregunta de cómo distingue Pestalozzi la educación de los hijos de la enseñanza, es que está haciendo como una super Gertrudis, si se dan cuenta. O sea, Gertrudis tiene que enseñar a sus hijos como si fuera una maravilla, pero recuerden nuevamente que Gertrudis no, es como la inspiración de, de la mujer suiza de su momento. Es decir, y no necesariamente la mujer suiza de clase alta, más bien al revés. Es decir, Leonardo y Gertrudis es esta mirada esta creación ficticia pestalociana de regresar a entender cómo se dan las relaciones de la verdadera educación. Y a mí me parece que distinguir instrucción pública de educación pública lo que ha hecho es que le ha quitado como esta responsabilidad a las familias, que, que yo creo que Pestalozzi, a partir de lo que dice Claudia del método de la chancla, todos lo conocen, si no, hasta hay TikToks, sobre todo de madres latinas. Bueno, yo tengo varios de madres mexicanas que avientan una chancla a más de 25 metros y le atinan a la cabeza de su hijo. O sea, ¿me entienden? Hay un punto en donde la educación tiene que ver con cómo se configura ese individuo en todas sus dimensiones. Por eso, cómo la naturaleza se expresa en el género humano no puede ser, ve Pestalozzi, una cuestión exclusivamente racional. Eso no quiere decir que no deba ser racional, pero nunca es del todo racional. Entonces, mi respuesta, Claudia,
a mi primera pregunta, es que más bien hay una especie como de super Gertrudis en cómo Gertrudis enseña a sus hijos, pero entonces la cuestión es que parecería ser que esa función sí podría ser ocupada por el Estado. Pero ¿quién es el educador? El educador es este del que ha hablado en términos aristotélicos, en esto que Aldis ha visto muy bien de la experiencia. Es decir, es alguien que, por ejemplo, sabemos que Aristóteles fue el preceptor de Alejandro Magno. Claro, ya era grande, ya no era un niño pequeño al que había que darle chancla, pero, pero de todas maneras, es decir, se sabe o se presupone que cuando Filipo II de Macedonia, el padre de Alejandro Magno, se está a punto de destruir Atenas y le dice a Aristóteles, ¿te quieres venir conmigo a la corte de Macedonia? Y dicen los historiadores de la filosofía que Aristóteles dijo que no haya un segundo Sócrates, es decir, yo no voy a morir aquí, ya nos vamos, adiós. Bueno, además tomen en cuenta que Alejandro Magno era, perdón, también, pero que Aristóteles era macedonio, entonces estaba como regresando a casa, pero le encargan la cosa más preciosa que tenía Filipo II, que era a Alejandro VII, que se llegara a conocer como Alejandro Magno. Pero la cuestión es, ¿cómo educas a un príncipe? ¿Sí? O sea, ahí está otra vez. Pero extrapolando todo esto, es que, por ejemplo, yo me imagino que Aristóteles tendría discusiones o sea, no es una mera cosa de discutir, sino que tienes que ir viendo qué es lo que el individuo está viviendo. Por eso el gran fracaso de todas las clases de ética, civismo y anexas, que traten a la ética como una cuestión dia- dianoética, es decir, de la mera razón. O sea, sientas a 30 adolescentes, les dices qué es el bien y el mal, y de ahí se sigue que dicen, ya tomaron clase de ética. Pero es que no, es que así no funciona. O sea, y no necesitamos ser aristotélicos, necesitamos tal vez ser Leonardo y Gertrudis. Es decir, si tú estás viendo que tu hijo, además, va por un lugar en donde no, o sea, que ya está agarrando maña, decimos los mexicanos, que ya está teniendo una costumbre, y ahí la palabra ethos, ahí la palabra mos de latín, es decir, cuando esto se está, yo no puedo permitir, y ahí está recalcando, yo creo que Pestalozzi está de acuerdo tanto con Rousseau como con Kant, en el sentido de que esto, al estar vinculado con la experiencia, como bien ha identificado Aldis, ¿sí? Voy a regresar con mi pequeño hijo Lucas, ¿no? O sea, yo no quiero que Lucas crezca con esas mañas, con esas costumbres. Entonces, a la primera de cambios, como decimos, como se decía antes, de que yo veo que Lucas le está robando algo al hijo del vecino, chancla, regaño, o sea, hay una cuestión y una dimensión de lo humano que se expresa en la práctica. Entonces, Lucas, desde una perspectiva kantiana, tendría que ir viendo cuál es la regla para que algún día Lucas y su vecinito se lleven bien y entonces Lucas crezca y sea un ciudadano ejemplar porque ha hecho uso público de la razón. ¿Sí? Eso es muy kantiano. Para Pestalozzi la cosa es no, 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 no. La cuestión es ¿cómo logramos que cualquier individuo, es decir, Leonardo y Gertrudis, puedan ir ajustando y que, por ejemplo, yo como padre de Lucas, no, por ejemplo, lo golpee hasta dejarlo sordo, ¿no? Es decir, ¿cómo yo puedo mediar ese enojo mío o lo que sea? Porque parecería ser que donde está el problema no es como en la educación negativa, que quitemos a Lucas, voy a escribir un libro, Lucas, o sobre la educación en el siglo XXI, ¿no? Entonces, no se trata de que en mi libro hipotético no voy a raptar a Lucas para que no tenga contacto con la sociedad, sino cómo hacemos para que los actores sociales, las instituciones sociales, vayan encontrando y encaminando las mejores, lo mejor que tiene el ser humano por naturaleza. Entonces, por eso los llevaba, o sea, por eso les llevaba cuartetos de cuerdas. Porque la cuestión es que entendía que el género humano tiene expresiones, y esto para quien no lo conozca, es pues todo un personaje, se puede escribir así o así, es el mismo, se pronuncia en alemán Goethe, ajá, Goethe. Si le dicen Goethe está perfecto. Este,
es junto con otros que se les llamarán, entre otros, románticos, en fin, no quiero ponerles apodos, pero van a decir que justamente también nuestro queridísimo Humboldt, había dos Humboldts, no sé si los conozcan, pero estoy pensando en Wilhelm, ajá, con Humboldt. Fue el que reestructuró toda el sistema institucional educativo alemán. Su hermano más pequeño, Alexander de Humboldt, fue el que estuvo por estas tierras, estuvo, por lo menos sabemos, en lo que todavía era bueno, será después, en lo que será hoy en México. Pero bueno, la cuestión es que todas esas manifestaciones como son el lenguaje, la cultura, las matemáticas, todo eso es parte de cómo se va expresando el género humano. Entonces, mi pregunta era, ¿dónde ustedes ven que es el papel que le está dotando Pestalozzi al educador, o sea, o que se está brindando él mismo como teórico de la educación o de la formación, si quieren? ¿Sí se entiende mi pregunta? La voy a reformular. Voy a decir lo mismo según yo, con otras palabras. Si hasta antes de Pestalozzi, más bien todos los teóricos de la formación se habían puesto en este lugar de yo sé más que tú, yo, Kant, sé mejor que tú, mujer nodriza que consientes al niño y lo estás echando a perder. Yo, Rousseau, que voy a educar al Emilio, lo voy a... O sea, más le vale, no, hay niños que más les vale no haber tenido padres, ¿no? ¿Se acuerdan de esto que vimos? O sea, esta cuestión de yo sí sé lo que hay que hacer, hay que dejar educación negativa y dejar que la naturaleza se exprese. Pestalozzi dice, "Mm, es que la naturaleza se expresa en el ser humano, en la sociedad, en las formas sociales e individuales que tiene la humanidad". No sé si hasta aquí voy bien. Sí me gustaría sus reacciones porque creo que ya he cerrado como el argumento del libro. Vamos a ver como especificidades, pero... Este silencio tiene sentido. Ahorita, si yo viera sus hermosas caritas, estaría haciendo escaneo de ojos para ver. Porque yo sé que este silencio no es así como es un silencio de que están acomodándose cosas, ¿no? Pero ya vi que Claudia prendió la cámara. Adelante, no sé si... Que me viera los ojos, profe. Sí, sí. Bueno, profe, a ver, es que si entonces para Pestalozzi no hay naturaleza sin cultura, entonces no hay un ser puro natural que no tenga ninguna contaminación, por decirlo de esa forma, de lo que es la sociedad. Mm, sí, mira, lo que pasa es que es muy aristotélico en el sentido Ujú. también de que, haz de cuenta, un pájaro es un pájaro. Y como decía el famoso místico medieval, una rosa es una rosa, es una rosa, es como las que tienes tú atrás, Claudia. Es decir, una rosa no está queriendo ser un flamingo y un flamingo no está queriendo ser un árbol de almendros. En la naturaleza parece que hay como un orden de las cosas en donde se expresan. Es decir, la rosa es rosa. O sea, ¿sí me entiendes? Es Ujú. súper profundo lo que está pasando, pero se dan cuenta desde antiguo todos que el ser humano siempre está como carente, siempre hay algo que le falta, siempre se esperaba de él o ella algo y de pronto hmm, falla, ¿no? O sea, como que eso que en Aristóteles se llama, que en Aristóteles se llama la famosa eudemonía que todo, dice Aristóteles, todo llega a su fin final o a su propio fin, depende de la traducción, dice, excepto el ser humano que necesita de la ética. Es decir, necesita de una costumbre, porque haz de cuenta, la rosa no necesita
acostumbrarse a ser rosa. O sea, no sé si el otro día vi un video de cómo nace una jirafa bebé. A los menos de 10 minutos ya está caminando. O sea, la jirafa no se equivoca en ser jirafa. ¿Me entienden? Ujú. O sea, una hiena, un león nunca va a cazar una presa y la va a dejar pudriéndose o se va a colgar, no sé, o va a hacerse una bolsa de no sé cuántas cosas. ¿Sí me entienden? El león va a Sí. comer cuando tenga que comer. Entonces, estamos viendo aquí que, por eso les dije, la naturaleza juega un papel muy importante. La naturaleza en el ser humano necesariamente, Claudia, se expresa en la cultura. ¿Qué es la cultura? La cultura es el conjunto de expresiones de la humanidad a través del tiempo. O sea, es decir, es el lenguaje, es las cosas que utilizamos. Es decir, a ver, no sé, por ejemplo, el bolígrafo, tú vas a decir, ¿esto es cultura? Claro que esto es cultura. Es decir, toda la forma en la que el ser humano se va expresando es natural, pero Pestalozzi tampoco es inocente y dice, pues entonces dejamos que la cosa sea y no teoricemos. Esa es mi hermosa pregunta. Profesor dice, Ahora, profe, ajá, usted sí. dice, profe, bueno, pensándole el papel de la familia, a partir de lo que me acaba de comentar. Entonces, a ver, hablando de educación, instrucción y todos estos conceptos, entonces el papel de la familia tendría que ver más con esa educación o con esa, sí, como con esa educación ética que hace parte de las costumbres, la cultura y cómo yo reflexiono el mundo. A ver, no se me olvida que todos tienen, que hay preguntas en el chat, pero te voy a contestar, Claudia. A ver, voy a regresar a mi ejemplo de cuando yo viajaba en transporte público y leí por primera vez el Emilio de Rousseau. ¿Se acuerdan los que no estaban en esa ocasión? La repito mi anécdota. Yo venía leyendo de que el niño tiene que ser libre y no sé qué, y adelante de mí venía una señora, vamos a decirle una Gertrudis con su hijo. Ujú. Y le decía, ya cállate, Manuelito, no sé qué cómo se llamaba, ¿no? Si no te callas, te va a robar el señor. El señor era yo. Gracias. Entonces, uno, fue súper fuerte que a nivel de mis veintipocos años me dijera alguien, señor, gracias. Uno que se recuperó del shock. Pero yo decía, oiga, señora, pero yo no me voy a robar al niño. O sea, ¿me entiendes? Pero yo además estaba leyendo Rousseau y estaba viendo enfrente de mí una señora que desesperada estaba tratando de que su hijo dejara de llorar. ¿Por qué? No lo sé, no tuve mayor interacción. Pero me ayuda porque que el ser humano se exprese en elementos culturales como son las costumbres humanas, es decir, o sea, los eth, perdón, el plural, es decir, el conjunto, es que el plural de ethos, de costumbre, es eth. Si quieren, luego les explico por qué, pero ajá, o sea, para acabar, acuérdense que mos moris en latín es costumbre, ambas son costumbres. La ética estudia las costumbres humanas. Algún día nos acostumbramos a ciertas cosas. ¿Queda claro? Entonces, la cuestión es que Pestalozzi se da cuenta de que se tiene que expresar la naturaleza humana, pero siempre hay formas mejores, pero no aislándolo de la sociedad, sino en la sociedad. Esa es la cuestión que es como la cuestión. Y Entonces, en lo este que caso, dice, el papel de la familia, profe, es ese. pues es ese, pero entonces regreso a mi pregunta. ¿Quién es quien le dice a las familias que, como decimos en buen mexicano, que tanto es tantito? O sea, ¿me entiendes? O sea, La ¿cuáles son los cultura? límites? Pero es que ese es el problema, que como la cultura es un conjunto de costumbres también, Ujú. o sea, dile a un venezolano que no salive ante una reina pepiada, o sea, una arepa o lo que sea, ¿no? En cambio, nosotros los mexicanos vemos una arepa y... ¿Por qué? Se llama, según Aristóteles, costumbre. Pero hay cosas que están en todos lados. ¿Cómo construyes una sociedad en la que no haya corrupción? O sea, es una pregunta sincera. ¿Cómo haces para que estos individuos, en Kant y en Rousseau está súper fácil? Yo siento que es mucho más fácil teóricamente, súper difícil de llevar a la práctica.
Es decir, en Rousseau aíslas al niño, que va a ser el próximo gobernante, o la Emilio, bueno, en mi caso, o la Ben Lucas, tú no tienes contacto con la sociedad y yo que sí sé, te voy a educar. Yo te voy a decir que sí hasta que un día te vayas a casar con una Sofía y vas a ver que todo va a estar bien y tú vas a ser el gran ciudadano. Para Kant dice, no, 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 esto no puede ser. Lo que hay que hacer es generar conciencia a partir de la educación pública o como diríamos hoy en día colectiva para que haya una interacción y así Lucas cuando crezca junto con sus compañeritos entienda que no, uno no se, no se pasa el semáforo en rojo, no porque una cosa, sino porque entiende que si no de otra manera. Pues sí, teóricamente a Kant le funciona. Pero a mí me parece que el que es más pobre, vean mis manos, comillas, comillas, ¿sí? Teóricamente es Pestalozzi, pero creo que nos brinda una enorme oportunidad porque tú entiendes que lo único con lo que tienes que trabajar, y Norma, no se me olvida, estoy viendo tu mano, Pestalozzi entiende que solo existe la sociedad y sus integrantes para educar porque no hay de otra. O sea, porque, digo, él no sabía del niño de Aviñón porque es posterior, pero el niño de Aviñón es el caso en el que se inspiran para hacer el libro de la selva, ¿no? Un niño que lo adopta una familia de lobos, bueno, una manada de lobos. Pero la cosa es que el niño de Aviñón nunca desarrolla lenguaje, a diferencia de la película de Disney. Nunca lo pudieron vestir, lo trataron de vestir los franceses. Hay una película espantosa porque lo querían educar en el sentido más horrible de la palabra educare, o sea, poner, y lo querían vestir y el niño sufrió muchísimo porque pues no era un niño, era un lobo, pero el niño de Aviñón, déjenlo ahí como. Entonces, Pestalozzi lo que está tratando de buscar es esta manera, yo llamaría un tanto dialógica, si lees Leonardo y Gertrudis, un poco más autoritaria, como me preguntaba profesor hace algunos momentos, en donde más bien es en la sociedad en donde se puede llevar a cabo esa transformación, que no es una tarea fácil, pero no parece que Pestalozzi dice que ahí está el devenir de la naturaleza e ir encontrando eso y hacer conscientes a los padres, a la sociedad, al propio gobierno. O sea, parece que el proyecto Pestaluciano va por ahí. Hay un montón de cosas, espero haber medianamente contestado. Entonces, yo no creo que sea laissez-faire o laissez-fairismo, como dices, o autoritarismo, sino más bien es, como decía Aldis, la experiencia misma, pero ¿cómo haces para orientar a ciertos educadores desde perspectivas teóricas? A ver, yo sé que hay, ajá. Ya se compartió el link de lecturas. Hay un montón de cosas y Norma con la mano abierta, pero esperen, no quiero desconectar el módem, pero tengo que conectar la computadora. No me voy a desaparecer, esperen. Creo que ya, no me he ido, aquí sigo. Listo, entonces voy a leer lo que está en el chat y te doy la palabra, Norma. Pregunta, creo que es Sócrates, porque es pregado en pedagogía, pregunta, ¿en Pestalozzi no se daría el hecho de que el ser humano adquiere una segunda naturaleza gracias a la educación? No, más bien hay que leer el título del libro, Mis investigaciones sobre el curso de la naturaleza en el género humano. O sea, como que el curso de la naturaleza es eso, entonces no es una segunda naturaleza, sino que más bien lo que va creando el ser humano es lo que va construyendo. Tampoco creo que sería una como pregunta demasiado, o una distinción demasiado importante en Pestalozzi. Diana Orozco dice, ahí está la idea también de por qué los papás llegan a veces a preguntar, profe, ¿y usted tiene hijos? Como validando las prácticas que tienen desde sus costumbres familiares o culturales. Sí, pero a los profes nos contratan para educar a los niños o a los adolescentes o a los adultos. Más bien siento que desde la construcción de los sistemas escolares contemporáneos, es como a mí se me paga por enseñar cosas, por una parte como didáctica, no por educar a nadie, aunque ese límite claramente lo podemos discutir. Felipe dice, Pestalozzi dice que las diversas relaciones adquieren un estado jurídico y legal y este reclama la libertad cívica. Sí, sí, es decir, que él sí cree como abogado, como la mayoría de los abogados, que una correcta, eh,
un correcto comportamiento, las costumbres humanas, son las que van a determinar las leyes. Entonces, claramente las leyes son necesarias para ir como orientando a los seres humanos en sociedad, pero toda ley, y eso te lo dicen todos los teóricos del derecho, la principal fuente del derecho son las costumbres humanas. Entonces, así como que con permiso, señores abogados, pero pues primero está la ética, porque la ética es el estudio de las costumbres. Norma Isabel, llegué contigo, adelante. Profe, ve, pues hablando con respecto a cómo educan los padres, en estos días fui a dar una clase y resulta que me dicen que el niño le había clavado el lápiz a otro niño y el otro en Ujú, respuesta, obvio, también llegó y le clavó el lápiz, ¿cierto? ujú. Entonces, lo que hice cuando estaba dialogando con el niño fue decirle que si él sabía que el papá lo quería mucho y el niño me dijo que sí, que sabía. Y yo, ah, bueno, el otro papá también. Y ahí mismo el niño abrió los ojos grandísimos, como que, ah, claro, es que el otro niño también tiene papá. Y el otro, y también es otra familia afectada. Entonces estaba pensando yo que en la función, pues como relacionándola acá con Pestalozzi, que una de las funciones de los padres también es concientizar a los niños o jóvenes de la existencia del otro, ¿cierto? Y que ese otro viene pues con todo un paquete también. Claro, pero Norma Isabel, la pregunta, o sea, creo que estás muy, muy acorde con lo que dice Pestalozzi, pero la pregunta es, ¿cómo haces para cuando eso no sucede? O sea, ¿cómo orientas a los educadores, a Leonardo y Gertrudis, para que tengan esta capacidad como de entender que tienen una función importante? Cualquier educador, porque ¿me entienden? El educador no necesariamente es el profesor. Sí, Aldis. Bueno, en lo que Norma, no sé si era sobre esto o sobre otra cosa, pero adelante. Pues sí, a ver, yo quisiera partir como de, bueno, sería un problema anacrónico, pues pensar, sí, no, cierto, anacrónico, sí, no, partiendo pues desde lo que Pestalozzi propone y lo que vivimos pues hoy con las familias, ¿cierto? Entonces, una de las situaciones es que tenemos que enfrentarnos a los educadores o los formadores que buscan formar a estos padres o a estas familias. Nos enfrentamos a que son diferentes culturas, diferentes creencias inclusive. Entonces, cuando tú llegas a decir, por ejemplo, no, venga, voy a partir, voy a dar una clase a las familias, voy a decirlo así, ¿cierto? Voy a dar una clase a las familias, vamos a tener un encuentro de formación familiar o educación familiar y yo me encuentro con que es que una familia cree en unas prácticas educativas, otra familia cree en otras, ¿cierto? Entonces se parte más desde la generalidad, ¿cierto? En este caso, volvemos a los conceptos, a la virtud, a la ética, pero yo no puedo darle a la familia o decirle a una familia o a muchas familias, venga, es que si usted hace así, usted sería una muy buena familia. Si usted lo hace así, sería como dándole un checklist, como de cumplan estos 10 requisitos y serán una excelente familia, unos excelentes padres. El tema cultural nos impide eso, ¿cierto? Impide que yo pueda dar un checklist de 10 criterios para poder que sean una mejor o muy buena familia. Entonces es enfrentarnos como a esas, inclusive por eso lo menciono, a esas creencias, eh, llámese creencias religiosas, llámese creencias educativas. Claro, porque es que los padres educan o sí educan a partir de cómo ellos fueron educados y de lo que aprendieron de esos padres, de sus padres y así como lo que se va arrastrando culturalmente, ¿cierto? Entonces es como, venga, podemos cambiar esta práctica por otra, podemos cambiar esta por otra, o esta sí, esta no, porque a uno le funciona y a otro no. Entonces, como enfrentarnos a todos esos conceptos y a todas esas visiones y perspectivas culturales. A ver, pero Aldis, lo que estás diciendo es sumamente interesante porque, fíjate, tú mismo dijiste la experiencia y por eso mi pregunta, ¿dónde está colocado el que hace teoría sobre la educación, la formación, la instrucción o todo lo que tú quieras? El profesional de la pedagogía, yo le quiero decir, ¿no? Ya yo lo puedo decir. En la época de Pestalozzi esto no se podía entender. O sea, la cuestión es, yo soy
el que llego a decir esto no, esto sí, y por eso mi pregunta, o lo que hace en Leonardo y Gertrudis es tratar como de reconocer o hacerle ver a la familia que reflexione acerca de su propia experiencia educativa, sin que yo Claro, sea... Sí, 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 yo creo que es ahí, profe, yo creo que es como venga, pues lo están haciendo así, venga, reflexionemos sobre esa práctica educativa cualquiera que sea, ¿cierto? O sea, ¿cuál sería el resultado de esa práctica educativa? La chancla, el diálogo, pues cualquier práctica que usen, que pongan pues en uso en ese momento determinado en el que pones el ejemplo de Lucas, de tu hijo Lucas, que le roba al vecino, no, un papá diría, venga, yo le explico por qué no se roba, ¿cierto? Como empezar a dialogar otro, llega y le pega el chanclazo, porque eso no se hace. Entonces, venga, pues papá, mamá, ¿qué reflexión hay en cuanto a su práctica educativa? ¿Cierto? Porque es que podría ser que el papá, mamá, acá hay un dicho, no sé pues en México, pero acá hay un dicho que cuando usted le dice algo a un papá o una mamá, le responden, usted no le va a enseñar a sus papás a hacer hijos, ¿cierto? Entonces, como profesional, ¿yo cómo voy a llegar a enseñarle a los papás a hacer hijos? Entonces, yo creo que es a partir de esa reflexión, de invitar a una reflexión sobre la práctica educativa. exacto, pero para eso nos ayudan los teóricos, y como es un curso de teoría de la formación, ese es nuestro tema, Liz. O sea, porque si te estás dando cuenta, ¿cómo ayudas a una persona, si quieres, a un padre o a un educador en general, pueden ser, o sea, educadores en el sentido amplio? ¿Cómo llevas a hacer esas preguntas para que puedan salir de la propia práctica? Los lleves a una teoría y ya, siguiendo, perdón que use términos kantianos, pero la verdad Kant era muy bueno armando categorías. ¿Cómo logras llevar esa teoría para que salgan de la práctica, llevarlos a su propia teoría y que regresen con una praxis? Es decir, para los que se perdieron esa clase de Kant, la praxis es una práctica llena de una consecuencia de una teorización. O sea, no está fácil, tampoco crean que ya tengo todas las respuestas, pero parece que Pestalozzi abre como ciertos canales de posibilidad en el sentido de que sí hay que hacer como que llevar a la gente hacia estas. O sea, sí hay que decirle a Gertrudis cómo enseñarle a sus hijos, pero también hay que reconocer en Leonardo y Gertrudis lo que hacen. Porque claro, ahí hay una cuestión en donde, pues, el hecho de ser padre o madre, pues viene implícito son los primeros educadores, por una cuestión que todavía no nos podemos explicar. Y miren que Plutarco, era el director del oráculo de Delfos, ¿no? Entonces él tenía toda una visión religiosa. Bueno, todos los autores que hemos revisado tienen una visión religiosa, pero entonces la cuestión es, ¿dónde está ese camino que tenemos que hacer desde la teoría? La teoría es esta capacidad de hacer que el otro reflexione sobre su propia práctica, pero entonces, ¿dónde estoy yo? O yo soy un ruso cualquiera, soy muy bueno para la teoría, pero muy malo para la práctica. A mí me parece que los expertos en Pestalozzi no han encontrado una respuesta, porque se puede leer a un Pestalozzi más como se dijo, laissez-faire, y otro más que no, pues digamos con rasgos autoritarios en donde yo sé mejor que los demás por esto y aquello. ¿Sabemos los que hemos pasado este curso más que los que no han pasado un curso de teoría? Y sin embargo, yo sí sostengo que la teoría nos permite a nosotros revisitar la práctica de otras maneras. ¿Ya vieron dónde está ese espacio que va abriendo bueno, Pestalozzi, según Abagnano y Bisalberghi? Es ahí donde nace la pedagogía, porque deja de ser exclusivamente filosofía de la educación y pasa a ser un espacio en donde vas necesitando muchas cosas para poder entender la educación como un fenómeno amplio. Dice Aldis, reconocer las posibilidades educadoras que tienen los padres y posibilitar la constante reflexión de estas.
No, te digo, Alice, así como lo pones suena maravilloso. Ahora te invito a que lo llevemos a cabo. Esa es la cuestión que no está tan fácil. Exacto, es que sería como la práctica, pues en esos conceptos kantianos sería como la práctica educativa, volverla o tratar de convertirla en una praxis educativa. O sea, que no quede solamente en la práctica, sino una praxis, una reflexión. Y, profe, pues aprovecho que tengo el micrófono abierto. Yo una vez en la clase Ujú. que tuvimos sobre Kant, y estábamos hablando de los preceptores y los ayos, yo le hice la pregunta a usted, en ese momento, le hice la pregunta de quién educaba, o sea, yo le hice dos preguntas, ¿cómo elegían a los preceptores? Pues cómo se sabía cuál era el mejor preceptor, entonces tú nos explicabas que habían unos niveles y las posibilidades pues de que los hijos se acercaran a uno a otro. Entonces yo en ese momento le pregunté quién educaba a los padres y esa pregunta quedó pues ahí como en stand-by. De pronto hoy se pueda resolver. No, Aproveche. no estoy seguro que se pueda resolver. O sea, depende de qué postura teórica tomes. Desde Pestalozzi, a mí me parece que los padres no son 100% responsables de, de la repetición de costumbres, porque también, y eso lo identifica Luzuriaga, que era un experto en Pestalozzi, ¿eh? Traductor de Pestalozzi, nada más y nada menos, pero dice, educar también es adquirir las costumbres que tiene una sociedad. Es decir, un niño educado, una niña educada es aquella que dice hola, buenos días, así le decimos, A ver yo, ¿cómo se dice Lucas? Buenos días. Ah, muy bien. Y ahí ¿me entiendes? Y entonces, Lucas es un niño educado porque sabe saludar. A ver, despídete de tu tía, no sé qué, ¿me entienden? O sea, el lenguaje, o sea, hay una enorme carga que tiene que ver con, digamos, educar en ese sentido como de poner, de incorporar a un sujeto a una sociedad, pues no te lo puedes quitar, pero por otro lado, lo que tú estás diciendo, Aldis, es a quién le toca y cómo le toca parecería ser que el teórico, o sea, que Pestalozzi es mucho más kantiano en el sentido que tiene una capacidad teórica práctica, pero que tal vez no dote, o sea, yo creo que como tú bien dices, no puedes llegar a decirle al padre, siendo pestalociano, de, oiga, ¿sabe qué? Mire, usted todo lo hace mal porque es bien, bien ignorante, además usted es albañil, entonces usted no sabe nada sobre la virtud, y yo que soy filósofo sí, y ahí le va, ¿no? Entonces usted esto lo hace mal, esto lo hace mal, esto lo hace muy bien, esto lo hace mal, esto lo hace mal, sino que tenemos que entenderlo desde esta noción de experiencia y como dice Navagnani Bisalberghi en su historia de la pedagogía, y por eso está en la introducción, por eso aparece la pedagogía como esta ciencia, disciplina, ahora no nos vamos a pelear, que hace una reflexión sobre el fenómeno educativo en ese sentido amplio. Y entonces por eso parece que lo toman como un personaje importante, ¿no? Sin que él lo quisiera. Felipe dice, bueno, no te contesté, Alice, pero, pero la cuestión es que tampoco creo que la formación o la educación sea una cuestión exclusivamente infantil. Entonces yo creo que se pueden hacer escuelas para padres, aquí hay, digamos, no son muy populares, pero hacer una reflexión sobre lo que es ser padre podría ser una buena forma de tratar, no desde la autoridad, ¿no? De yo sé más que ustedes, pero podría ser una forma para reflexionar y compartir experiencias, por ejemplo, ¿no? Felipe nos cuenta en el chat, hace ya varios años una compañera pedagoga nos compartía que los peores padres de familia son los profesores. Ay, yo tengo unos colegas, Felipe, pedagogos, que quieren seguir el manual con sus hijos. O sea, tenía una compañera, a ver, ahí les va, yo llevé una materia que se llamaba Conocimiento de la Infancia, una compañera mía que tenía una niña de 3 4 años. La tengo aquí marcada en la memoria. Y le decía a la maestra de psicología del desarrollo, maestra, pero ¿a qué edad es normal que hablen? Y entonces ya veíamos, porque ya a los 20 minutos ya estaba hablando de su hija, y es que mi hija no sé qué cosa, y mi hija no sé cuánto, y es normal que mi hija a los no sé qué no haga no sé qué, y entonces todos así como de, ay, ya déjala vivir, pobre niña, ¿no? O sea, a ver.
O sea, yo siento que más que los profesores o los pedagogos, etcétera, es esta pretensión como de quererlo saber todo, controlar o tener una, o sea, hay padres que, Dios mío, o sea, quieren todo tener como al tener el control de cada acción, cuando de lo que recuerden, bueno, yo trabajo otros autores, por ejemplo, un autor del que hice mi tesis de doctorado, Martin Buber, dice que justamente educar es la capacidad de tener experiencias a partir de los objetos que existen en el entorno de un individuo, incluido el educador mismo. Entonces, cuando tú entiendes que más bien, como Aldis ha dicho, tienes esta experiencia, o sea, tienes la noción de experiencia como la fundamental, pues es que los niños y los adolescentes, aunque impliquen riesgos mayores, pues tienen que entender eso, ¿no? Es decir, ¿cómo le explicas que irse de fiesta, alcoholizarse, es una cuestión, no le puedes decir a un adolescente, decir, ¿me entienden? Dianoéticamente, ¿no? Como les estaba explicando con Aristóteles, es que encuentra tus propios límites, toma mesuradamente. ¿Cómo un adolescente va a encontrar la mesura? Pues en la práctica. Y esto es espantoso, ¿no? Hacia los que somos así como educadores de la vieja guardia, pues claro, como en la tesis que creo que no les compartí, pero que es sobre Agamben y el Mistagogo, es una cosa maravillosa. No conocen el concepto de Mistagogo, se los presento. Existía en la Grecia antigua y no era, no, no es está jugando Giorgio Agamben, que es un filósofo italiano que todavía está vivo. Un, ajá. Giorgio Agamben retoma la idea del mistagogo, de mistes, que quiere decir estar con los ojos cerrados, y agogein, o agogo con omega al final, que es el verbo de conducir. Era en los ritos mistéricos quien te acompañaba todo el camino, pero cuando llegabas al templo de la diosa, ahí te abandonaba, porque ese proceso lo tenías que vivir tú solo. Esa tesis, si quieren, se las comparto aquí. La dirigí yo, pero la verdad, la estudiante es una cosa. Si a alguien le interesan estas cosas ya más acá, o sea, obviamente esto es del siglo XXI, ¿no? Ya decir, pero como esta idea de relajar la pedagogía como una estructura, este, sí, sí soy claro, o sea, como si introducimos, si hemos introducido o si introdujimos la noción de experiencia como fundamental para entender la educación, o sea, a mí me hicieron hablar del siglo XVIII, ¿no? Pero yo siento que el siglo XX y lo que llamamos del XXI, si no se entiende la noción de educación y todos sus matices y problemáticas, pues vamos a seguir queriendo educar según una lista de cotejo de tiene, no tiene castigo, ¿no? Entonces, en lo que estoy buscando, estoy buscando la tesis para compartírsela. eh, Ahora se las comparto. Ya ni me acuerdo de cuándo es la tesis, pero ahora llego. Ahorita no estoy bien. Aquí está. A ver, se las voy a compartir en el chat con el URL, o sea, la página de internet. Si me dicen que no se puede, la descargo y se las comparto. Pero miren, si quieren ver algo así como lo que se hace con la teoría, ya no con autores del siglo XVIII, sino con autores del siglo XX, XXI, esa tesis es una maravilla porque te devuelve esto que también está en Jorge La Rosa, que está en otros autores, que es como cómo podemos entender la pedagogía desde otras perspectivas, y creo que pues, puede ser interesante, inspirados en los mitos eleusinos griegos de la antigüedad. Claro, pero traído al aquí y a la hora. ¿Y cómo se distingue un pedagogo de un mistagogo? Que me oyeran algunos colegas, ¿verdad? Van a decir, estás tratando de ir en contra del gremio. Ay, pues no me importa. Preguntas, dudas, comentarios. Nada más díganme si sí la pueden abrir, porque ahí mismo en el sistema de las tesis de la UNAM, de mi universidad, se pueden bajar gratuitamente. Bueno, no los voy a obligar a que la bajen, ¿no? Ah, bueno, sí, ok.
Y creo que ahí está la posibilidad de descargarla. Es una cosa, bueno, a mí me pareció una tesis muy, muy linda, inspirada en un filósofo contemporáneo y sobre los ritos eleusinos. Pero bueno, ¿qué más? Diana, es muy amplio este tema, tanto que a algunos de nosotros nos dedicamos toda la vida. Si alguien quería salir con respuestas muy concretas, se equivoca porque pues la teoría es eso, es remover la práctica, ver formas. Alguien se acaba de integrar a la sesión, bienvenida, bienvenido, no sé quién sea, pero aquí estamos un poquito en el silencio para tratar de ver cómo les caen los 20 de Pestalozzi. Profe, bueno, yo tengo una pregunta, aprovecho pues como que no han hecho otras, y es, sino que es que siempre he tenido una duda en el tiempo con algunos autores, y pues venimos como con esa línea de Rousseau, Kant, Pestalozzi, pero hay otro autor, inclusive antes que ellos, por ahí 1574, que es Michel de Montaigne. Y él Ujú. también habla, él también tiene, de hecho, los ensayos, pues, que es como la técnica de él. En uno de los ensayos se llama La educación de los hijos y habla Ujú. también de este tema del afecto. Y pues yo lo he estado leyendo y él cita pues a Séneca, que usted lo menciona ahorita. La pregunta es, ¿por qué Michel? Porque, bueno, no sé, la pregunta es si Pestalozzi, si Rousseau, Kant lo leen a él o cómo, o si no hay ninguna relación ahí. Porque Montaigne queda por allá como siempre a un ladito y estos a este otro lado, no sé. Pues, No, ¿por qué? bueno, es fundamental. Yo la primera sesión les dije que a mí me pidieron que trabajara teóricamente a tres autores que sabemos que se conocían o se leyeron de alguna manera. Es decir, no estamos seguros, o más bien estamos seguros de que Rousseau no leyó a Pestalozzi. De eso estamos seguros. Pero estamos seguros de que tanto Kant como Pestalozzi leyeron a Rousseau. Entonces, muchas de las cuestiones que están aquí, o sea, de Michel de Montaigne, que es el padre del escepticismo, va a ser muy importante para todo el proyecto filosófico de la modernidad, que es, pues como bien has dicho, finales del siglo XVI, principios del siglo XVII. Entonces, muchas de las cosas, más bien, le debemos a Montaigne el hecho de que él haya vuelto a tratar las cosas, los autores, porque Michel de Montaigne, su propia educación fue una cosa sumamente interesante. No sé si la conocen, pero su padre, Él que se era aísla, él se aísla como en no sé, pues se encierra, por así decirlo. Ahí es como un trabajo autónomo, ¿qué? Pues como, no sé, creo que sí. pues es que se aísla y no se aísla, esa es la cuestión. O sea, cuando tú lees, o sea, no sé si sepan, pero lo mandaron a vivir a los 4 años con campesinos, su papá, que era el duque de Aiken, y que pues era una persona con todas las capacidades económicas. Y entonces lo manda a vivir un año con una familia, pues digamos, humilde de campesinos. Este, pero entre otras cosas, antes ya le había puesto preceptores en latín. Entonces, antes que francés, Michel de Montaigne aprendió latín, que incluso dicen que corregía a sus preceptores, o bueno, a los que le daban clase de latín. Y lo que pasa es que él tuvo un conocimiento de muchos de los autores, de la antigüedad clásica que no se habían retomado por los europeos hasta este momento o se habían olvidado.
Entonces, pues sí, es muchas de las cosas que están ahí sin saber exactamente, porque recuerdan que Pestalozzi no lo había leído, pero sabemos que Kant sí había leído a Montaigne, sobre todo a partir de su maestro Wolff, porque digamos, está todo el problema del escepticismo, en fin, o sea, sabemos que hay esas lecturas, pero bueno, sí, es lo que puedo decir por el momento de manera breve. Está, Gracias, profe. ¿de qué, de qué? Sí, Claudia. Profe, yo tengo una pregunta similar a la de Aldis, Ajá. pero con relación a Comenio. Ah, Hablábamos bueno. ahorita de cuando hago como la comparación con Comenio, pues Comenio estuvo antes y Comenio también hablaba de la educación para todos, igualdad para todos, como esta idea socialista que también tenía Pestalozzi y habla de la didáctica también desde como una división de, como de las etapas, de lo que ahora hablamos de etapas del desarrollo, como esa división del proceso de los seres humanos. Entonces mi pregunta iba con relación a eso. ¿La Pestalozzi tuvo o se sabe si tuvo alguna influencia desde Ecumenio? Porque tienen como esa misma idea de la igualdad y la equidad para todos en temas de educación. A ver, nada más hay que tener cuidado con el propio contexto de los autores. Ujú. Sabemos, o sea, acuérdense que Pestalozzi no estudió filosofía y la historia de Comenio como el padre de la didáctica a mí me parece sumamente exagerado. Es decir, es como no conocer los manuales de didáctica de la antigüedad grecorromana, por lo menos. Entonces, o medievales, ¿no? O sea, es decir, cuando hacen ese tipo de exageraciones es como, a ver. ¿Y Alcuino de York estaba pintado o cómo, no? O sea, lo que pasa es que requieren muchas más cosas. Lo que pasa es que la, la, mm, la perspectiva de Comenio, y les voy a mostrar una de mis representaciones favoritas de Comenio, para que se les cambie la mirada como del padrecito buena onda, que era el padre de la didáctica. Es la epopeya eslava de Musha. A ver, ahora les voy a compartir o sea, fue un gran revolucionario, digamos, de lo que hoy en día podríamos llamar checo, o sea, lo que hoy en día se llama Chequia o República Checa. em, Y lo que pasa es que más bien él era, digamos, un cura husita. El husismo era uno de los, pues, pilares del protestantismo de Europa del Este. Y pues parte de lo que ya habíamos, ustedes seguramente recordarán de Lutero, que Lutero dice que todos deben conocer la Biblia, todos, o sea, hay una visión ahí distinta. Yo no le llamaría socialista, aunque si tú le quieres llamar socialista está bien, pero la cuestión es que yo siento, como en todo cuestión teórica, habría que matizar entre la función social de la educación en Pestalozzi a la perspectiva que Pestalozzi, pues digamos, es protestante también, al lucismo de Comenio que podemos encontrar en su famosa Pampedia, que generalmente no se lee, o el Orbis Sensualium Pictus, que es como el mundo a través de las imágenes, que tiene que ver con una forma de entender la enseñanza de la escritura, entiéndase la Biblia, y de la naturaleza a todos. Entonces, yo siento que aunque te parezcan como que son similares, hay que ver también las diferencias, Claudia. ¿Sí? Sobre todo las diferencias contextuales. Y antes de que se nos acabe, les prometo compartirles uno de los cuadros más hermosos que hizo Alphonse Mucha. Pero bueno, el profesor dice, la pedagogía tiene un antes y un después. A ver, según los historiadores de la pedagogía, Abañano y Bisalberghi, hay un antes y un después y en la pedagogía europea y se llama Pestalozzi. Eso sí.
Otra vez me vas a decir, no, pero es que Comenio. Ah, bueno, pero entonces no le hagas caso a Bañano y Bisalvergi. Es decir, a Bañano y Bisalvergi tratan de dar las razones por las cuales dicen que hay un antes y un después en Pestalozzi, al menos desde la perspectiva occidental. No sé si los 6 minutos que quedan les comparto pantalla, nada más para que vean a un Comenio tal vez muy diferente. Digo, no lo tenía preparado. Según yo, en breve lo van a poder ver. Bueno, para que sepan, tal vez muchos conozcan a Alphonse Mucha por cuadros como este, ¿sí? Aunque esto es parte, lo que menos se conoce de él, bueno, tiene muchos afiches, él vivió en París mucho tiempo, pero tal vez su obra cumbre sea la Epopeya Eslava, que son estos cuadros de enorme formato, o sea, aquí ustedes lo pueden ver, este es el formato, en donde de todos los pueblos eslavos, él retomó ciertos momentos muy importantes. Ahora no tengo tiempo de entrar en este de entrar como en el detalle de qué es cada una de estas obras. Cada una de estas obras representa un momento importante para los pueblos eslavos, pero llama muchísimo la atención, y ya lo tenía yo identificado, digo, para que vean que también se puede emplear. ¿Dónde está? Se me movió Comenio, espérense. ¿Por qué me hacen esto? Este, ya tenía yo, es que lo identifico de la epopeya eslava. Ahí está en la nieve. Bueno, si ustedes, yo les dijera, ¿qué famoso, este, teórico sobre la didáctica está aquí? Aquí está. Ajá. Bueno, pues es un gran, luchador por los pueblos eslavos. Entonces, cuando yo les digo esto, como que les cambia la idea del padre de la didáctica. Entonces digo, para que vean, cómo es visto, el propio Comenio en su propia tradición. En fin, bueno, hasta nos fuimos con un poco de historia del arte. Les pongo, por si lo quieren buscar, les pongo el nombre del pintor. Ajá. Se pronuncia Alphonse Mucha, aunque le digamos mucha. Y tiene mucha obra, ustedes la pueden buscar en cualquier buscador, pero en la epopeya eslava son estos cuadros de gran formato que hablan como de la grandiosidad de esos momentos fundamentales para los pueblos eslavos. Entonces, para contestarte, Claudia, pero no me lo preguntaste, pero ya te contesté. Entonces, yo creo que hay esta idea del contexto nos ayuda a entender desde dónde está hablando alguien como el propio Comenio, ¿no? O sea, como más bien un gran revolucionario que, entre otras cosas, quería, como parte de su revolución, encontrar un método que le pudiera enseñar a todos todo. Pero como Comenio no es parte de nuestra triada, pues tendrá que ser dejado para otro momento. Bueno, no sé, tenemos 3 minutos. Sócrates, ¿algún aviso parroquial? Otro seminario de Comenio, dice. Sócrates, ¿alguna cuestión? Nada más yo aviso, la próxima semana es nuestra última clase, bueno, al menos conmigo. Y está ya en el enlace a la carpeta, está la de la sesión número 18, y les pedí que leyeran un fragmento de mis investigaciones eh, sobre el curso de la naturaleza en el género humano de Pestalozzi. Y bueno, eso. ¿Algo más, Sócrates? Sí, para comentarles que por ahora nos están subiendo las sesiones que se han grabado al canal de YouTube de la Facultad de Educación, pero yo tengo acceso a esas grabaciones. Así que si de pronto alguien desea repasar este tipo de materiales, volver a ver las grabaciones o si se perdió alguna, me pueden escribir al interno, yo le comparto el enlace para que las puedan ver. Y ya eso sería como el único aviso. Muchas gracias, profesor Renato. Siempre es muy interesante escuchar todo lo que usted nos tiene para decir. ¿Ya? Bueno, espero que aunque hoy fuimos menos y estuvieron más callados en general, esto les sirva. Y bueno, pues cerramos con Pestalozzi.
Está bien, yo no le tengo miedo al silencio, ni mucho menos. Entonces, bueno, después de explicarles del mistagogo que le vaya a tener yo miedo al silencio, ¿verdad? Bueno, pues les deseo que Bueno, tengan una profe, muchas gracias. excelente Hasta luego. tarde. Adiós, cuídense mucho.